¿Sabías que vivir en una casa número 6 está profundamente relacionado con el amor, la armonía y el bienestar familiar? La energía de la casa número 6 crea un ambiente cálido y acogedor, ideal para nutrir las relaciones y construir un hogar lleno de afecto. Es un lugar donde la responsabilidad y el cuidado hacia los demás florecen, promoviendo la estabilidad y el equilibrio emocional. ¿Cómo puedes aprovechar al máximo la energía del número 6 en tu hogar? Descúbrelo y aprende cómo crear un espacio lleno de amor y armonía. Soy Mercedes y como siempre les envío mis saludos estén donde estén. En la numerología, el número 6 simboliza amor, responsabilidad y bienestar familiar. Es un número que invita a la compasión, el cuidado y el equilibrio emocional. En el Feng Shui, el número 6 se relaciona con el elemento metal, que representa estructura y apoyo. Este número está asociado con el cielo y la autoridad, y su energía ayuda a estabilizar y armonizar el espacio, promoviendo la paz en las relaciones y la prosperidad. Veamos entonces cómo se relacionan la salud, dinero y amor en una casa número 6. Bueno, esta casa es un espacio donde predomina la energía del bienestar y del cuidado. Así que vivir en una casa con esta vibración fomenta una atmósfera de salud integral, tanto física como emocional. Las personas en una casa número 6 tienden a estar muy enfocadas en el bienestar de la familia, lo que promueve hábitos saludables como una buena alimentación y el descanso adecuado. Sin embargo, es importante que los residentes no se sobrecarguen de responsabilidades, ya que la tendencia a cuidar de los demás puede llevar a descuidar la propia salud. Es esencial que quienes vivan en esta casa encuentren momentos de autocuidado y de descanso para no agotar sus energías. En cuanto al dinero, pues tenemos que el número 6 está asociado con la estabilidad y la responsabilidad, por lo que las finanzas en esta casa suelen estar orientadas a la seguridad y el bienestar de la familia. Las personas que viven en una casa número 6 tienden a ser cuidadosas con el dinero, buscando proteger los recursos. ¿Para qué? Para el futuro. Inversiones relacionadas con el hogar, como mejoras o renovaciones, son comunes, ya que la casa es vista como un refugio y una inversión importante. Sin embargo, es importante evitar gastar en exceso por querer mantener el hogar perfecto o sentir la necesidad de complacer siempre a los demás. El equilibrio financiero se alcanza cuando se establece un presupuesto adecuado y se evita la sobrecarga de gastos emocionales. Veamos qué nos dice el amor en una casa número 6. Bueno, pues que esta energía es perfecta para el amor y las relaciones. La casa con este número promueve la armonía, la conexión profunda entre los miembros del hogar. Es un espacio donde el amor se cultiva y se fortalece con el tiempo. Las parejas que viven en este tipo de casa pues suelen encontrar un ambiente ideal para crecer emocionalmente y para poder fortalecer sus lazos. Esta energía pues también es ideal para la crianza, ya que promueve el cuidado y la estabilidad en las relaciones familiares. Sin embargo, nuevamente, es importante mantener un equilibrio entre el dar y el recibir. Las personas que viven en una casa 6 pueden caer en la trampa de dar demasiado sin cuidarse a sí mismas. Es esencial que se mantenga un equilibrio saludable para que el amor fluya de manera armónica y no se convierta en una carga emocional. Aclaremos entonces la diferencia entre la numerología y el Feng Shui. En la numerología, el número 6 promueve el bienestar, la estabilidad y la armonía en el hogar, tanto a nivel físico como emocional. Este número fomenta el cuidado hacia los demás y un enfoque en las relaciones cercanas. Desde el Feng Shui, el número 6 está relacionado con el elemento metal, como ya habíamos dicho, que aporta estructura y apoyo. Así que el metal simboliza la estabilidad y la autoridad, por lo que en el Feng Shui este número ayuda a promover la paz, a promover el orden y la prosperidad en este hogar. Para potenciar esta energía, se recomienda el uso de objetos metálicos
como decoraciones de metal o colores blancos y grises suaves en los espacios claves del hogar. Entonces, en los aspectos positivos, según la numerología, tenemos la armonía, la responsabilidad y el bienestar familiar, mientras que los posibles retos son la sobrecarga de responsabilidad, el desequilibrio emocional, el sentimiento de culpa. Por último, tenemos los desbalances que pueden existir entre el yin y el yang de esta energía. Ya en este punto, todos sabemos que los desafíos siempre van a existir, pero también sabemos que no tenemos ni que temerlos ni que evitarlos, ya que la numerología y el Feng Shui nos ofrecen herramientas para equilibrar esas energías y transformarlas en oportunidades para el crecimiento. Veamos entonces qué nos recomiendan ellos para traer la armonía a nuestra vida en una casa número 6. El número 6 está asociado con el elemento metal, lo que simboliza claridad, estructura y apoyo. Introducir elementos metálicos o decoraciones de este tipo en el hogar puede ayudar a fomentar el orden y la estabilidad en la vida familiar y emocional. Así que pudiéramos ubicar decoraciones como marcos, esculturas o relojes metálicos en el oeste para la creatividad o en el noroeste para el apoyo y la protección. Para fomentar la paz, el enfoque y la disciplina en el hogar, pueden usarse colores metálicos como el blanco, gris y los tonos plateados o dorados, que son ideales para crear un ambiente armonioso, lleno de claridad en las áreas comunes. Veamos cómo potenciar las cualidades positivas de una casa 6. Para esto usaremos las áreas suroeste, que es el área de relaciones, y el centro de la casa, que es el área de la salud, y allí activaremos el elemento tierra. ¿Y por qué? Porque el elemento tierra es un activador del elemento metal. Por lo tanto, el uso de objetos de cerámica o cristales o piedras grandes puede ayudar a estabilizar y arraigar la energía en el hogar, fortaleciendo la estabilidad familiar. Los colores apropiados para esto son los tonos tierra como el beige, el marrón o el terracota, que equilibran las emociones y traen seguridad emocional a la casa. También pudiéramos colocar estos objetos en el oeste o en el noroeste de la casa para equilibrar las energías. Mantener fotografías familiares enmarcadas en tonos tierra o marcos de madera, de materiales naturales como la madera, la cerámica, actuaría en armonía con la energía del metal. El Feng Shui también nos da ideas de cómo equilibrar los retos en una casa número 6. Por ejemplo, si se trata de sobrecarga de responsabilidad, se recomienda despejar los espacios a través de reducir el desorden, especialmente en el oeste y en el noroeste, que son áreas asociadas con el elemento metal. Entonces, mantener el espacio despejado va a ayudarnos a gestionar mejor las responsabilidades sin sentirnos abrumados. Por otra parte, si sientes que la energía del metal es demasiado fuerte y está causando una sobrecarga de responsabilidad o una rigidez en tu vida diaria, pues es recomendable introducir elementos de agua para suavizarla y promover más fluidez. Puedes colocar, por ejemplo, fuentes de agua o decoraciones acuáticas en áreas claves como el norte o el sureste para reducir la intensidad del metal. Utiliza cristales como el cuarzo o el citrino y espejos estratégicamente colocados para reflejar claridad y suavizar esta energía. Sabemos que el agua debilita el metal, por lo que estos elementos serán útiles para lograr un mejor flujo de energía sin crear más tensión. Puedes entonces colocarlos en áreas como el norte o el sureste. En cuanto al desequilibrio emocional y al sentimiento de culpa, pues es recomendable para esto el uso de plantas saludables. Sabemos que estas plantas saludables estarían representando al elemento madera. Entonces, aunque el metal es dominante, el uso de plantas en el este y en el sureste puede promover el crecimiento emocional y el bienestar.
si lo llegamos a creer necesario, pues entonces el elemento fuego es capaz de destruir el metal, lo que lo convierte en un elemento adecuado al fuego para equilibrar el equilibrio emocional o para eliminar los sentimientos de culpa asociados con una casa número 6. Así que se te recomienda que utilices velas o decoraciones en tonos rojos, naranjas o púrpuras en áreas claves para quemar esa energía emocional que se siente tan pesada y fomentar, discúlpenme, el equilibrio interno. Colócalos en el área oeste o en lugares donde se sienta estancada la energía emocional. Veamos los consejos para la salud, el dinero y el amor que nos ofrece el Feng Shui. Pero primero aclaremos algo. Sabemos que el elemento asociado al número 6 es el metal y este elemento está presente en dos áreas clave de la casa, el ala oeste y el ala noroeste. El funcionamiento y uso del elemento metal variará según la zona. El área oeste se asocia con la creatividad y la salud mental. Aquí la claridad, el orden y la organización son esenciales para mantener la energía en equilibrio y asegurar un buen flujo del chi. Esta área está directamente relacionada con la mente, por lo que mantenerla libre de desorden ayudará a potenciar la salud mental y el bienestar general. El área noroeste, por otro lado, está vinculada con la prosperidad y las oportunidades materiales. Aquí el metal actúa más como un canal para traer riqueza y abundancia. Es en esta zona donde se pueden introducir objetos metálicos o decoraciones doradas y plateadas para activar la energía de la prosperidad. También puedes utilizar símbolos de riqueza como monedas chinas para reforzar esta energía positiva. Entonces, veamos ya qué nos dice el Feng Shui en la salud. El Feng Shui nos enseña que para fomentar una buena salud debemos activar dos áreas clave. El centro de la casa, centro del Bagua, que está vinculado al bienestar físico y emocional y se potencia con el elemento tierra. Utiliza objetos de cerámica, piedras o colores tierras como el beige y el amarillo para reforzar esta energía. Esta zona es crucial para generar estabilidad y fortaleza en la salud general. En el ala oeste, que está conectada con la salud mental y la creatividad, necesitas activar el elemento metal. Entonces, al introducir objetos metálicos en esta zona, ayudamos a clarificar la energía, lo que indirectamente influye en nuestra salud mental. Aquí también es importante mantener el espacio organizado y libre de desorden. Para armonizar la energía del dinero, debemos centrar nuestra atención en el ala noroeste de la casa. Esta área, que está relacionada con la prosperidad, responde muy bien al uso de objetos metálicos o decoraciones en tonos dorados o plateados. Colocar símbolos de riqueza como monedas chinas también puede amplificar la energía de abundancia en esta área. En cuanto al amor y las relaciones, pues el suroeste de la casa es el área clave y su elemento predominante es la tierra. Aquí es importante utilizar elementos de tierra como cristales, cerámica u objetos en pares para promover la estabilidad y la armonía en las relaciones. Al activar esta zona, se fomenta una energía de estabilidad y de conexión en el hogar. Entonces, hasta aquí, salud, dinero y amor en el Feng Shui de la casa número 6. Seguimos. Para fortalecer la energía armoniosa del número 6, puedes crear espacios donde la familia pueda reunirse y disfrutar de tiempo de calidad juntos. Los muebles cómodos y las áreas comunes cálidas pueden ayudar a fomentar la conexión. Además, existen varios símbolos que pueden resonar con la energía del número 6 y ayudar a amplificar estas cualidades positivas de armonía, amor, responsabilidad y familia en el hogar y la vida.
Veamos algunos de ellos. El corazón, que es un símbolo universal de amor, cuidado y conexión. Dado que el número 6 está muy vinculado al amor incondicional y al bienestar de los seres queridos, el corazón puede representar perfectamente la energía de este número. Así que incorporar corazones en la decoración de una casa número 6 puede fomentar la calidez y la armonía en el hogar. La flor de loto, que es el segundo símbolo que tienen aquí a la derecha, representa la pureza y el crecimiento espiritual, valores estos que también se alinean con la energía del número 6. Este símbolo puede evocar la idea de un hogar donde las personas crecen emocionalmente y se desarrollan en un ambiente de amor y apoyo. Por otra parte, como el número 6 está relacionado con el equilibrio y la simetría, pues el hexágono es un símbolo geométrico ideal. Con sus 6 lados refleja la perfección y el equilibrio en las relaciones y en el hogar. Así que incluir formas hexagonales en la decoración pues puede traer una sensación de estabilidad y cohesión. Las palomas o la paloma es un símbolo de paz, amor y armonía. Este símbolo encaja perfectamente en un hogar con energía del número 6, ya que fomenta un ambiente pacífico y lleno de compasión. Usar la imagen de una paloma en el arte o en los detalles decorativos puede promover una atmósfera tranquila y de unión. El yin y el yang es especialmente apropiado para un hogar con energía del número 6, ya que refleja la armonía entre fuerzas opuestas. El número 6 está ligado al equilibrio emocional y la unión de las relaciones, lo cual se alinea bien con este símbolo. Entonces, representaciones simbólicas de la familia, como imágenes de grupos familiares o figuras que simbolicen unión y apoyo, son apropiadas para una casa número 6. El número 6 está profundamente conectado con el bienestar de los seres queridos y estos símbolos, sin lugar a duda, pueden reforzar la energía de conexión y de cuidado. El árbol de la vida representa la interconexión de toda la vida, el crecimiento y el apoyo. Es un símbolo que evoca protección y bienestar familiar, algo que resuena profundamente con la energía del número 6. Usarlo en arte o decoración va a ayudarnos a ¿qué? A reforzar el sentido de comunidad y apoyo mutuo en el hogar. Entonces, veamos los ajustes para aliviar la sobrecarga. Si sientes que la energía del número 6 te está abrumando con demasiada responsabilidad, puedes equilibrarla introduciendo elementos de libertad y ligereza, como el número 5, que trae energía de cambio y adaptabilidad. En cuanto a símbolos, existen varios que ayudan a fortalecer la individualidad y ayudan a promover el equilibrio, la ligereza y el autocuidado. A su vez, ellos contrarrestan la sobrecarga de responsabilidad, el desequilibrio emocional y el sentimiento de culpa. Así que veamos algunos de ellos y cómo ayudan a mitigar estas emociones. El primero que nos aparece aquí a la izquierda es el colibrí, que simboliza la ligereza y la capacidad de encontrar alegría en el momento presente. Así que si introducimos imágenes de colibrí en la decoración de una casa número 6, esto nos va a ayudar a recordar a estas personas que viven allí que deben disfrutar de los pequeños momentos y no cargar con más responsabilidades de las que pueden manejar. Además, su energía vibrante y ligera promueve una sensación de libertad y de alivio. El triángulo invertido nos vuelve a aparecer aquí y simboliza, como ya sabemos, la estabilidad emocional y la conexión con la tierra. Así que este símbolo puede ayudar a aterrizar emociones caóticas y promover el autocuidado. Es ideal para quienes viven en una casa 6, ya que invita a equilibrar las emociones
y dejar de lado las cargas emocionales que no nos pertenecen. Entonces tenemos también el uso de flores suaves como la lavanda o el loto, y tenemos que estas flores simbolizan la paz emocional y la sanación. Así que tener elementos naturales, ya sea en el arte o en la decoración, como estas flores, puede ayudarnos a suavizar el ambiente y a calmar los sentimientos de culpa o los sentimientos de desequilibrio emocional. El loto, además, o sea, la flor de loto, simboliza el florecimiento personal y espiritual a pesar de los desafíos. Entonces, decía aquí la espiral, que simboliza el progreso gradual y el crecimiento equilibrado. Este símbolo ayuda a recordar que las responsabilidades se deben abordar con calma y que el progreso personal o familiar no es una carrera. La espiral es perfecta para mitigar la sobrecarga emocional al crear un ambiente donde se valora el avance pausado pero seguro. Tenemos también el sol, que es símbolo de claridad y vitalidad, y su luz representa la capacidad de ver con claridad y calidez, disolviendo sentimientos de culpa o de peso emocional. Así que decorar espacios con imágenes de un sol radiante puede ayudarnos a traer esa energía cálida y revitalizante a un hogar número 6, disipando la sensación de sobrecarga o desequilibrio. Tenemos también la luna creciente, que puede representar un enfoque de crecimiento paulatino y un equilibrio emocional. La luna creciente invita a encontrar un equilibrio entre las emociones internas y las emociones externas, y recuerda que todo tiene su ciclo. Puede ser un símbolo poderoso para contrarrestar la sensación de tener que cargar con todo de manera inmediata. Entonces tenemos el árbol con sus raíces y sus ramas, que son profundas y amplias y que simbolizan la fuerza y la flexibilidad. Este símbolo invita a estar conectado a la tierra, pero también a extenderse y compartir sin sobrecargarse. Un hogar número 6 puede beneficiarse muchísimo de este símbolo para recordar que el crecimiento y el apoyo deben provenir de un lugar de estabilidad y no de un lugar de agotamiento. Entonces, estos símbolos, todos ellos, junto con prácticas de autocuidado y límites sanos, pueden ayudar a neutralizar las emociones desafiantes que a veces surgen en una casa número 6. Usar algunos de ellos puede contribuir sin duda a un ambiente más equilibrado y libre de la sobrecarga emocional o el sentimiento de culpa. Aquí entonces los consejos prácticos van sobre realizar ajustes para aliviar la sobrecarga. Así que si tienes que la energía del número 6 te está abrumando con demasiada responsabilidad, recuerda que puedes equilibrarla utilizando elementos de libertad y ligereza, como el número 5, que trae energía de cambio y adaptabilidad. También tenemos que para fortalecer la energía armoniosa del número 6, pues puedes crear espacios donde la familia pueda reunirse y disfrutar de tiempo de calidad juntos. Los muebles cómodos, las áreas comunes cálidas pueden ayudar a fomentar esa conexión. En el Feng Shui es esencial mantener un balance adecuado entre los elementos, y el número 6, asociado al elemento metal, requiere suavizar sus energías mediante el uso de elementos de agua y fuego para evitar que la responsabilidad se convierta en una sobrecarga muy importante. Entonces los cristales y los espejos también pueden suavizar las energías fuertes del metal, ayudando a armonizar el entorno y promover un flujo de energía equilibrado. Para potenciar el bienestar familiar, pues usa tonos cálidos como el rojo o naranja suaves, y asegúrate de incluir elementos tierra en la decoración, como cerámica o piedra, para apoyar la estabilidad emocional
de todos los miembros de la familia. La reflexión final, como siempre, va para ti, que vives en esa casa número 6. ¿Cómo sientes que esta energía te está influenciando? ¿Está todo equilibrado? ¿O piensas que puedes hacer algo que favorezca la vida en tu hogar? Y hasta aquí, mis amigos, hemos llegado con el video de la casa 6. Espero que les haya sido útil o que lo hayan disfrutado. No se pierdan la casa número 7. Y si no has visto los videos anteriores, pues aquí les dejo el enlace a algunos de ellos y también les dejo el enlace por si no te has acabado de suscribir al canal para que te mantengas informado de nuestras actualizaciones. Chao y hasta la próxima.